Bueno, un cordial saludo, profesor. Por parte del grupo 3, le vamos a presentar el análisis que realizamos de los NIC 29, 32, 36, 38 y 40. Los integrantes son Valentina Estrada Campos, Jefferson García, Gabriel Guevara, Sebastián Marín Núñez, Andrew Mora, Amelia Salas García Josué Villalobos Vindas. y Kerry Viveros Castro. Para comenzar, es importante aclarar cuál es la importancia de los NIC dentro del mundo contable. Tenemos que los NIC aseguran la consistencia y comparabilidad de la información financiera entre empresas y países. Esto para facilitar la comprensión y evaluación del desempeño financiero a nivel internacional. Por otro lado, tenemos que las empresas pueden mejorar la transparencia y fiabilidad de sus estados financieros por medio de los estándares de los NIC. Esto generando confianza entre inversionistas. Por otro lado, la opción de los NIC facilitan el intercambio de información financiera en un mundo globalizado. Esto impulsando el comercio internacional, la inversión extranjera y la integración económica. Para empezar, yo les voy a hablar sobre la NIC número 29. Bueno, esta trata sobre los informes financieros en economías hiperinflacionarias. El objetivo de esta NIC es asegurar que la información presentada sea coherente y comprensible, reflejando adecuadamente los efectos de la hiperinflación en los estados financieros. Ámbito de aplicación. Esta norma se aplica a cualquier entidad cuya moneda funcional sea la moneda de una economía hiperinflacionaria. La hiperinflación se entiende por factores como precios, intereses, salarios vinculados a un índice de precios y una inflación acumulada durante 3 años de alrededor del 100% o más. Ajuste de estados financieros. En una economía hiperinflacionaria, los estados financieros deben ajustarse para reflejar la pérdida o ganancia del poder adquisitivo de la moneda, utilizando índices de precios generales y expresando las cifras financieras en términos de poder adquisitivo constante. Ganancia o pérdida de la posición monetaria neta. Esto se debe incluir ya sean las ganancias o pérdidas según corresponda del periodo y divulgarse por separado. Finalmente, las revelaciones requeridas. La entidad debe revelar que los estados financieros han sido reformulados, el índice de precios utilizado para la reevaluación y si los estados financieros se preparan sobre la base de costos históricos o costos actuales. NIC 32. Clasificación de instrumentos financieros. Esta parte se refiere a cualquier acuerdo o contrato que involucre dinero o valores financieros, es decir, son acuerdos que generan derechos o compromisos financieros para las partes involucradas. Por ejemplo, esto se puede entender como un préstamo bancario, un bono emitido por el gobierno, entre otras cosas. Son como herramientas que las personas o entidades usan para manejar su dinero, invertirlo u obtener financiamiento. Por otro lado, se encuentra la presentación en los estados financieros. Aquí se trata más de cómo se muestran esos instrumentos financieros en los estados financieros de una empresa u organización. Es decir, cómo se organizan y se muestran esos contratos o acuerdos en los informes financieros para que sean fáciles de entender para quienes los están leyendo. La presentación adecuada es muy importante para que los usuarios financieros puedan entender fácilmente la situación y los riesgos asociados de los instrumentos financieros de la entidad. Seguimos con lo que sería el reconocimiento inicial y posterior. Esta parte se refiere a cuándo y cómo se registran esos instrumentos financieros en los libros contables de una empresa. Es decir, cuándo se considera que un instrumento financiero es parte de los activos, pasivos u patrimonio de la empresa y cómo se refleja en los registros contables. El reconocimiento adecuado es esencial para reflejar con precisión la situación financiera de la empresa y su desempeño en un momento dado. Ahora bien, también existen los instrumentos compuestos que contienen tanto elementos de pasivo como de patrimonio. Se requiere darles un análisis detallado para determinar la clasificación adecuada de estos instrumentos y, bueno, presentarlos en los estados financieros. Luego, por la parte de la aplicación práctica e implicaciones contables, la NIC 32 se aplica en la preparación de estos estados y proporciona una guía clara sobre cómo clasificar, valorar y presentar los instrumentos financieros. Es muy importante comprender la NIC 32 para garantizar una presentación precisa de los instrumentos financieros, ya que una clasificación incorrecta puede distorsionar la imagen financiera de la entidad y
afectar negativamente las decisiones de los usuarios de los estados financieros. Bueno, con respecto a la NIC 36, esto tiene como objetivo prescribir los procedimientos que una entidad aplica para asegurar que sus activos se contabilicen por no más del importe recuperable. Cuando un activo se contabiliza por encima de su importe recuperable, si su valor en libros excede el importe a recuperar mediante el uso o la venta del activo, y de ser este el caso, el activo se describe como deteriorado y la norma requiere que una entidad reconozca la pérdida por deterioro. Para los indicadores de deterioro, tenemos que cuando hay indicios observables de que el valor del activo ha disminuido, que durante el periodo en el que se realiza el análisis por parte de la entidad, o en un futuro próximo hayan cambios significativos en el entorno de la organización, que las tasas de interés del mercado u otras tasas de rendimiento de las inversiones del mercado hayan aumentado durante el periodo y es probable que esos aumentos afecten la tasa de descuento, que el valor en libros de los activos netos de la entidad sea superior a su capitalización en el mercado, de que haya evidencia disponible en la obsolencia o daño físico de un activo, que durante el periodo hayan tenido lugar o se espera en un futuro próximo que hayan cambios significativos con un efecto adverso dentro de la organización en la medida o la forma en la que se utiliza o se espera utilizar el activo. Y finalmente, que hayan evidencias disponibles de informes internos que indican que el desempeño económico del activo es o será peor de lo esperado. Y finalmente, para el cálculo del importe recuperable, tenemos que el monto recuperable como el mayor entre el valor razonable de un activo o unidad generadora de efectivo se le restará a los costos de disposición y su valor en uso. No siempre es necesario determinar el valor razonable de un activo menos los costos de disposición y su valor en uso. Si cualquiera de estos montos excede el valor en libros del activo, el activo no está deteriorado y no es necesario estimar el monto. Una pérdida por deterioro de un activo no revaluado se reconoce en resultados y, sin embargo, una pérdida por deterioro de un activo revaluado se reconoce en otro resultado integral en la medida en que la pérdida por deterioro no exceda del monto del superávit de revaluación de este mismo activo. Por otro lado, tenemos el punto de reconocimiento de la pérdida por deterioro del NIC 36, que se describe como una pérdida en los estados financieros, ya sean resultados o en otro resultado integral. Todo esto depende de si el activo ha sido reevaluado. Por último, tenemos que la reversión de la pérdida por deterioro. En este caso es que las circunstancias cambian y se revierta una pérdida por deterioro previamente reconocida. Este se explica con los procedimientos para llevar a cabo esta reversión. Bueno, a continuación vamos con la NIC 38, la cual es la norma que trata los activos intangibles. Esta norma regula el conocimiento, la medición y la presentación de los activos intangibles en los estados financieros de una entidad. Dentro de esta norma hay algunas definiciones, las cuales son el activo intangible, el cual se refiere a un activo no monetario identificable que carece de sustancia física, pero que proporciona beneficios económicos futuros para la entidad. También se encuentra la vida útil, que es el periodo durante el cual se espera que un activo intangible esté disponible para su uso por parte de la entidad, o el número de unidades de producción esperadas. También se encuentra la amortización, la cual es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo intangible a lo largo de su vida útil. Y por último se encuentra la pérdida por deterioro, el cual es un monto por el cual el valor en libros de un activo intangible excede su monto recuperable. Aplicación práctica. La NIC 38 se emplea en una entidad por el proceso de contabilización de activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocios y de contabilización de todos los demás activos intangibles, los adquiridos por separado, adquiridos mediante una subvención gubernamental y los generados internamente. Ahora, la NIC 38 se aplica en la contabilización de activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios y en otros activos intangibles adquiridos o generados internamente. Su aplicación ayuda a identificar y distinguir entre activos intangibles y la plusvalía reconocida en combinaciones de negocios, lo que garantiza una presentación adecuada en los estados financieros.
La NIC 38 proporciona criterios y lineamientos que permiten a las empresas definir y clasificar adecuadamente sus activos intangibles, lo que asegura informes financieros comprensibles y precisos tanto para el público interno como externo. Su empleabilidad es crucial para garantizar la transparencia y la exactitud en la presentación de los activos intangibles en los estados financieros de una entidad. Finalmente, me gustaría mencionar que la norma es aplicable a la contabilidad de activos intangibles tales como la formación, las actividades de desarrollo e investigación, programas informáticos, documentación legal como licencias o patentes y gastos públicos, gastos en publicidad, entre otros. A continuación me gustaría explicarles un poco sobre la norma internacional de contabilidad número 40, la que se refiere solamente a propiedades de inversión. ¿A qué nos referimos con esto? Esta norma se emplea normalmente solamente en lo que tenga que ver acerca de los terrenos que las compañías tienen o edificaciones para obtener rentas con la apreciación del capital a largo plazo. Esta NIC, de hecho, fue revisada en 2003 y deroga la NIC 40 de propiedades de inversión, pero fue emitida en el año 2000. Esta norma regula los principios contables, la medición y la presentación de las inversiones inmobiliarias en los estados financieros de una entidad. Como información importante, me gustaría mencionar que esta norma no otorga muchos alcances a algunas distintas características. Por ejemplo, esta norma no se aplica en ciertos rubros como activos biológicos relacionados con la actividad agrícola o derechos mineros y reservas minerales, ¿verdad? Porque estaría ocurriendo lo contrario a una apreciación a largo plazo en este tipo de territorios o terrenos. También como ejemplo de partidas que no son propiedades de inversión, incluyen inmuebles destinados a la venta en el curso normal del negocio o en el proceso del mismo para dicha venta, así como propiedades ocupadas por el propietario o la entidad en sí. Esta NIC también recomienda algunos tipos de medición de las propiedades de inversión, como lo son la norma, la entidad que mide el valor por medio de la medición razonable de esas propiedades de inversión, utilizando el modelo del valor razonable o el modelo del costo, que son dos modelos diferentes. Se recomienda normalmente que, aunque no es obligatorio, que las entidades utilicen una tasación practicada por un experto independiente para medir el valor razonable al menos una vez al cierre de cada periodo anual. Esto para que haya claridad, ¿verdad?, con los detalles y se encuentre el valor real en cada cierre del periodo anual. Los modelos de medición, como mencionaba, eran el valor razonable y el del costo. El razonable implica la medición de las propiedades de inversión a su valor de mercado actual, mientras que, por lo contrario, el modelo del costo implica la medición de las propiedades de inversión a su costo original de adquisición, ajustado por la depreciación acumulada y las pérdidas por el deterioro. También esta NIC nos recomienda revelar información tales como la información relevante sobre las propiedades de inversión en los estados financieros, esto incluyendo el método de medición utilizado y el valor razonable de las propiedades. También se requiere revelar información de cualquier tipo significativo en el valor razonable de las propiedades de inversión durante el periodo contable. O sea, que haya habido un cambio, debe registrarse también con base a esta información mencionada. Y algunas recomendaciones, ¿verdad?, que nos deja la NIC 40 también es que se sugiere que las entidades utilicen las tasaciones realizadas por expertos independientes con experiencia en la localidad y tipo de propiedad al menos una vez al año, como mencionaba en el párrafo anterior. También esta recomendación ayuda a garantizar definitivamente una valoración precisa y actualizada de las propiedades de inversión de cada entidad. Muchas gracias, profesor, por su atención y de antemano el grupo 3 se despide.